A continuación, para dar inicio a esta exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Miguel Ángel Ramos Henderson, es neuropsicólogo clínico de la Universidad Católica del Norte, se encuentra cursando un doctorado en psicología, es máster en neuropsicología clínica y magíster en gerontología clínica, tiene un postítulo en neuropsicología y demencias, es diplomado en neuropsicología y neuropsiquiatría de adultos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es cofundador e investigador principal del Centro de Investigación e Innovación en Gerontología Aplicada en CIGAP, Universidad Santo Tomás, además de tener alta presencia en publicaciones científicas y ponencias a nivel nacional e internacional relacionadas con el deterioro cognitivo y las demencias. Dicho esto, le damos el paso a Miguel Ángel para que inicie con su presentación. Muchas gracias, Mari, por la presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Muy buenas tardes. Me alegra mucho que les interesen estos temas de cara a lo que estamos enfrentando, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial y cómo ésta se cruza con nuestras disciplinas, en este caso la neuropsicología. Voy a compartir de inmediato la presentación y ubicar la ventana por acá, para poder verlos también. Y no perderme el chat que a veces se me pasa. Ya. Ven bien la presentación, ¿no? Sí. Vale, muchas gracias por la confirmación. Bueno, lo cierto es que el tema de la inteligencia artificial ha avanzado demasiado rápido en todos los campos, particularmente en la medicina. Esta ha ido avanzando muchísimo más rápido que en otras disciplinas relacionadas con la salud. Comparativamente con la psicología y en particular con la neuropsicología, eh, dada la complejidad de nuestro objeto de estudio, claro, el avance es más lento porque nuestras variables de estudio son las personas y las personas están influidas por un montón de variables y los procesos neuropsicológicos, en particular aspectos cognitivos, identitarios, emocionales, interpersonales, sociales, etcétera, están influidos por un sinnúmero de variables y también son extremadamente complejos de comprender. Entonces, cuando el objeto de estudio es tan complejo y tan influido por distintas otras variables, claramente el avance en este tipo de cosas que llaman a la automatización o que llaman a la eficiencia en la identificación, en esta intención de hacer las cosas más rápido, generalmente, comparativamente con la medicina, por ejemplo, somos mucho más lentos. En el caso de la medicina, basada en un modelo biomédico centrado en la enfermedad y tratamientos, esa epistemología para abordar, en este caso, las enfermedades es, entre comillas, más fácil de pasar por este tipo de inteligencias artificiales. Lo digo bien entre comillas, pero es para hacer una comparación con nuestra disciplina. Y lo cierto es que la irrupción de la inteligencia artificial, en nuestro caso, ha levantado un montón de reflexiones. Una de ellas tiene que ver con el temor de ser reemplazado por la inteligencia artificial, que esa cuestión es más o menos transversal. De entrada, y antes de que entremos en materia, les digo que eso es bastante difícil de pensar actualmente. Si ustedes entienden muy bien lo que hace un neuropsicólogo clínico, se darán cuenta que la inteligencia artificial está bastante lejos todavía de aproximarse a lo que un experto en neuropsicología clínica tiene que hacer en el contexto de la evaluación neuropsicológica, porque este seminario está en ese contexto, ¿no? De la evaluación neuropsicológica. Y por lo tanto, no hay nada que temer desde ese punto de vista. Ya. Ahora, si usted tiene una visión más restringida, si usted tiene la idea de que un neuropsicólogo clínico se dedica a aplicar test, puedo entender que tengan más temor, porque aplicar y corregir test es algo sumamente automatizable y modelable. De hecho, las primeras investigaciones que han tratado de vincular inteligencia artificial con neuropsicología, pues se han abocado principalmente a ese punto, al punto de
tomar algunos tests, automatizarlos y volver más eficientes los procesos de corrección de las puntuaciones, por ejemplo. Inclusive se han utilizado algunos bots, algunos chatbots para aplicar test y medir en paralelo y simultáneo varias variables. Bien. Entonces, en ese punto se ha intentado aplicar y los resultados han sido buenos. En una escala que va de muy malo a excelente, yo les diría que han sido buenos. Digamos que los estudios han reportado, por ejemplo, que en esto de que un bot aplique un test, lo puntúe y obtenga los puntajes baremados, ajustados por la ley de educación, un bot comparativamente con un psicólogo anda en un nivel similar de utilidad diagnóstica, de validez convergente. Por lo tanto, claro, eso instala la idea de que la inteligencia artificial podría perfectamente en el mañana aplicar test y corregir los puntajes. Afortunadamente, para aquellos que piensan que pueden ser reemplazados por la IA, la neuropsicología clínica y en particular la evaluación es muchísimo más complejo que aplicar y corregir test. Bueno, dicho esta introducción y desmitificando esto, mi presentación, mi seminario está basado en investigación muy reciente, particularmente esta, la de Jonathan D. Wright, que fue publicado este año, 2026, así como también los artículos de Rizzo y Serafimovska, pero lo he pronunciado bien, son autores que han ido eh, relevando el tema de la IA y el ejercicio de la neuropsicología. ¿Ya? Entonces, basado en estos artículos y otros más que voy citando en el transcurso del seminario, es que vamos a revisar críticamente el tema de la IA y la neuropsicología. Bueno, ¿cómo podemos vincular la inteligencia artificial con la neuropsicología y en particular con la evaluación neuropsicológica? Primero entender que a diferencia de la automatización, la inteligencia artificial no sigue reglas fijas. No es simplemente una fórmula que tú al ingresar datos te genera un mismo resultado repetitivamente. Lo que hace la IA a cada entrada de datos es que va aprendiendo y va identificando patrones. ¿Ok? Por lo tanto, en el contexto de la IA, los conceptos de entrenamiento son muy importantes, por ejemplo. Las inteligencias artificiales se entrenan. ¿Ok? O sea, la inteligencia artificial necesita de que un humano le ingrese datos para que desarrolle una tarea lo más precisa posible. Pero esa precisión sigue dependiendo de la información que es provista por nosotros. ¿Ya? Y ahí ocurren fenómenos bien interesantes cuando esta información no está disponible. La IA toma decisiones cuando le falta información. Y es ahí el peligro. Ya lo entenderán. Bueno, el tema es que la IA va aprendiendo patrones, va identificando ciertas cuestiones que se repiten y eso va generando aprendizajes. Y esa identificación de patrones y ese aprendizaje le permite generar información. Es decir, la IA genera outputs, conclusiones que emergen como respuesta. ¿Ya? Y esas respuestas, la verdad es que la población de un punto de vista inicial ha tendido como a confiar bastante en esas respuestas generadas por la IA. Son respuestas increíbles, sumamente creíbles. Están expuestas allí en el chat como algo muy convincente. ¿Vale? Pero a ojos de la implementación de esto en una disciplina como la neuropsicología clínica y cualquier otra, es que es muy necesario ver esto de manera muy crítica por lo siguiente. La gran ventaja de la IA es que toma y analiza gran cantidad de datos. Eso es algo que nosotros no podemos hacer como la IA. La IA sí puede tomar una gran cantidad de datos, sintetizarlos, identificar los patrones y establecer ciertas categorías y emitir respuestas de manera muy rápida. Eso es algo que nosotros no podemos hacer, pero sí la inteligencia artificial. Y con esa capacidad que tiene de asociar, relacionar, vincular, establecer patrones, genera texto y puede también establecer modelos predictivos.
identificar y anticipar lo que va a ocurrir. Es por eso que en medicina, por ejemplo, se han utilizado algunos algoritmos para identificar enfermedades, se han ingresado datos de examen, historia clínica y una serie de cosas de pruebas paraclínicas, se analiza y se intenta predecir o identificar diagnóstico. Y en algunos casos resulta bastante bien, en otros no tanto. Bien, el tema es que la IA puede clasificar y predecir a partir de una gran cantidad de datos. Por lo tanto, en relación con nuestra disciplina, eso de inmediato genera la hipótesis de que va a incrementar la eficiencia de lo que hacemos. Porque en general las cosas que tenemos que hacer en una evaluación neuropsicológica son bastante costosas en cuanto a término, en cuanto a tiempo. Transcribir entrevistas, resumir fichas clínicas, epicrisis, anamnesis, extraer datos de resultados, transformar a puntaje estandarizado, informes, redactar el informe, generar explicaciones simples para los pacientes, es una tarea titánica. ¿Ya? La evaluación neuropsicológica y sus resultados y la devolución toman mucho tiempo. Por lo tanto, tomando esta ventaja de la IA, lo primero que se instala es que la IA podría mejorar la eficiencia en estos aspectos que se detallan ahí en color celeste. El tema es cómo utilizar esta habilidad de la IA de manera responsable, cuidadosamente, éticamente, de manera transparente y supervisado siempre por un clínico. Y esta es la idea transversal en todas las publicaciones relacionadas con IA y neuropsicología. El uso responsable de IA no puede prescindir de la supervisión de un clínico, es decir, es un humano experto en neuropsicología quien supervisa lo que hace la IA y cómo lo está haciendo. ¿Y con qué nos vamos a quedar de eso? Pero para ser mucho más específicos y para entender esto de manera crítica, veamos cuáles son los IA problems. ¿Qué problemas tiene la IA? Primero, los sesgos. Los sesgos, ¿sí? Hay sesgos estructurales. Es decir, dependiendo de lo entrenado e inclusive dependiendo del país de donde se haya generado la IA, pueden existir sesgos. Hay algunos ejemplos por ahí en Internet donde se le pide a la IA que genere, por ejemplo, diseña o haga una lámina o una foto de una mujer hermosa en jeans, qué sé yo. Y ese juicio de hermosa, dependiendo de dónde provenga la IA, esa mujer va a tener rasgos más bien anglosajones, o más bien latinos, o más bien asiáticos. ¿Ya? Hay un sesgo cultural que tiene que ver con el lugar donde se desarrolló la IA. En otro ámbito, por ejemplo, si toma información proveniente de la web para, por ejemplo, emitir un juicio sobre qué tan bien o mal está un paciente dependiendo de ciertos puntajes, si es que hay una subrepresentación de individuos de contexto rural, de nivel socioeconómico bajo o de que pertenecen a etnias, claramente la IA no va a considerar esa información al momento de interpretar los resultados y va a emitir una interpretación sesgada. Si se dan cuenta, hasta ahí no hay mucha diferencia entre los errores humanos y los errores de la IA. O sea que los errores de la IA, en términos de sesgo, son bastante parecidos. Es un procesador de datos fabuloso, pero no es precisamente muy crítico de esa información. Derivado de estos sesgos estructurales, también hay sesgos algorítmicos. Recuerden que la IA intenta predecir, anticipar, identificar patrones, aprender para hacer las cosas más rápido en el futuro. Bien, entonces, para eso se desarrollan modelos y algoritmos derivados de la IA. Bueno, el problema es que los algoritmos predictivos también pueden emitir interpretaciones erróneas porque dependen mucho del set de entrenamiento. O sea, quién entrenó esta inteligencia artificial también sesga la información y también sesga el modelo. Si el modelo de entrenamiento es incompleto, le faltan elementos, es obvio que la IA va a predecir de manera errónea, ¿sí? Como ocurre con cualquier modelo predictivo que carece de las variables suficientes. ¿Ya? Ejemplo, ¿no es cierto? Si no hay personas con hipoacusia en la muestra que se validó un determinado test entrenado en IA, cuando tú evalúas a un paciente hipoacúsico, la IA va a evaluar o juzgar mal la evaluación de esta persona con hipoacusia porque no consideró la presencia de esta variable, porque los modelos de entrenamiento utilizados no utilizaron sujetos con hipoacusia. Y eso genera un sesgo en la predicción, es decir, un sesgo algorítmico. También la IA tiene un tema con la opacidad de la información que se llama. ¿Qué es esto? Que muchas IAs que se venden comercialmente para corregir tests que ya existen, o software automatizados basados en IA para corregir tests e interpretar los tests, no te dicen de dónde provienen el entrenamiento para hacer esa interpretación de la IA,
ni tampoco de dónde provienen los datos para interpretar esos datos. Por lo tanto, te arroja una interpretación, pero no te dice de dónde proviene el fundamento de esa interpretación. ¿Ya? Entonces, no se revela al clínico qué variable pesa más para interpretar la conclusión de la inteligencia artificial. O sea que no se sabe realmente cómo llega o qué variable pesó más en esa interpretación. También la falta de transparencia. ¿Sí? Las plataformas comerciales que venden software o IAs para interpretar no te dicen quién entrenó la IA, qué muestra se utilizó, en qué cultura es representativo, no te dicen nada. Solamente te venden lo que tú necesitas escuchar, que es que te corrige el test y te lo interprete clínicamente de manera rápida. Y hay una falta de transparencia reportada en la investigación. También la IA comete errores. Hay un fenómeno que se llama alucinaciones IA. Cuando a la inteligencia artificial le falta información o antecedentes claves, genera una conclusión errónea, es decir, inventada. Que cuando un humano que sí entiende de la temática que está consultando se lo cuestiona a la IA, ¿qué es lo que hace la IA? No sé si lo han hecho ustedes, pero la IA te pide disculpas y dice, tienes toda la razón, me equivoqué. Pero si tú no eres crítico en tu relacionamiento con la IA sigue y te sigue convenciendo en una línea de argumentación que puede estar completamente errónea. ¿Sí? Generalmente las respuestas de la IA no se equivocan. Tampoco dicen, no se equivocan. Tampoco dicen, no encuentro información. Sino que con lo poco que tiene, genera una respuesta que puede estar completamente errónea. Y a eso se le llama, a ese fenómeno se le llama alucinaciones IA. Por otro lado, el tema de la privacidad. Cuando tú introduces información de un paciente, por ejemplo, en una IA, esta información, ¿dónde queda? Queda en una nube de una empresa que desarrolla la IA o en el computador de un tercero que desarrolla la IA. Y ese es un gran problema ético. La información de los pacientes puede quedar esparcida por todos lados y se puede, por ejemplo, utilizar para fines publicitarios, para ofrecer terapias, porque al igual como ocurre con Facebook, con Instagram, se puede desarrollar un algoritmo para fines publicitarios y se puede vender esa información. Por tanto, la información de los pacientes corre peligro. Y todos estos problemas que tiene la IA puede generar un daño clínico, porque todos sabemos lo riesgoso que es provocar o generar una conclusión diagnóstica errónea, todo el estigma que puede provocar, todo el mal rato y todas las malas decisiones interventivas que eso puede generar. Y eso puede tener también implicancias legales, porque como señalo más adelante, independiente de que la IA se equivoque, eres tú el responsable de lo que va en ese informe. Y eso tiene implicancias legales. El tema de la privacidad de los datos tiene implicancias legales. El tema de si el paciente sabe o no sabe que tú estás utilizando IA para interpretar la información o para procesar los datos. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los usos más realistas de la IA hoy en día, según lo que reportan las investigaciones más recientes? Perdón, se desconfiguró un poco aquí el esquema, pero de todo lo que hacemos en evaluación neuropsicológica, desde la recepción del paciente, la entrevista clínica, las fuentes colaterales, la relación antecedente, los tamizajes, la reflexión clínica contextualizada y el levantamiento de hipótesis que va a condicionar la elección de los test, cuestionarios, escalas, ¿qué es lo que la IA puede abarcar? Simplemente eso, de manera muy básica. Por ejemplo, la toma de notas, la transcripción, la síntesis de registros y un borrador de informe. Hasta ahí hay algunos ensayos de que esto podría ser útil, pero nada, no hay ninguna evidencia que muestre que la IA pueda hacer una reflexión clínica certera o superior a la de un clínico experto. No hay nada que muestre que una IA puede establecer hipótesis a partir del análisis de todos los antecedentes que uno le pueda ofrecer a la inteligencia artificial, ¿vale? Menos reflexionar sobre la elección de procedimientos, ni mucho menos sobre reflexión de diagnóstico, ni mucho menos sobre qué medidas interventivas se pueden llevar a cabo a partir del diagnóstico. O sea que a lo más hasta aquí, transcribir datos de una entrevista, por ejemplo, tomar notas. Hay unas guías que toman registro verbal y se puede transcribir eso. De hecho, algunos software como de hecho Zoom y Teams, por ejemplo, transcriben lo que uno está hablando. Hay algunas herramientas, hay muchísimas herramientas guía y hay dos, digamos,
paradigmas dentro de lo que se ha analizado en neuropsicología. Uno es las herramientas de escucha ambiental, que en esta lo que hace es una IA que va grabando lo que uno va hablando y eso que uno va escuchando, que la IA va escuchando, va transcribiéndolo y va estableciendo un resumen, una síntesis clínica en tiempo real. De hecho, software como Doctoralia, por ejemplo, ofrecen una IA para uno entrevistar al paciente y que la IA te vaya registrando toda la entrevista y te haga un resumen. ¿Bien? Por otro lado, están las IAs de entrada manual, que uno mismo elabora un documento, lo introduce a la IA para que haga una síntesis, un resumen, para que redacte mejor los antecedentes, qué sé yo. Bien. Ahora, todo esto, ¿cuál es el beneficio? Bueno, disminuye la carga respecto a tomar apuntes, tú te puedes concentrar más en el paciente, permite al clínico centrarse más en el individuo, en todos los temas importantes, y también se pueden generar notas clínicas de manera rápida. Sin embargo, hay riesgo de privacidad, necesidad de consentimiento informado, o sea, hay que informar al paciente que se va a utilizar una IA para hacer registro de antecedentes, y hay variabilidad según acento. Por ejemplo, lo que se ha observado es que cuando un paciente emite una respuesta y utiliza un modismo o una pausa y dice, ¿cuál era la palabra? Cuando introduce ese tipo de expresiones, la precisión de la IA falla de manera sistemática. Por lo tanto, la IA no es sensible a los modismos humanos. Entonces, todas estas herramientas de registro de un chatbot, por ejemplo, que intenta aplicar un test, sucumbe ante los modismos humanos propios de la cultura y también ante las pausas, las latencias. Eso interfiere con el registro y hace que el registro sea impreciso y por lo tanto la conclusión sea imprecisa. Por este otro lado, las herramientas de entrada manual nos permiten resumir historias largas, epicrisis enormes, nos permiten organizar la información, mejorar la narrativa, pero exigen supervisión humana constante porque la IA puede cometer errores, puede tomar una epicrisis gigante y al hacerte una síntesis puedo emitir información muy importante. ¿Ya? Eso siempre pasa. De hecho, nosotros lo hemos probado. Hemos hecho el experimento de introducir una epicrisis y pedirle que lo organice alfabéticamente y se equivoca. Deja cosas fuera que son importantes. ¿Ya? Aquí hay IAs que son de propósito general, como ChatGPT, como Cloud. Propósito general porque han sido diseñadas no para contexto clínico, no para evaluación, sino que para cualquier cosa, pero que la gente lo utiliza para temas clínicos. Y eso está absolutamente desaconsejado. Hay otras que han sido desarrolladas para contexto clínico, como las que están aquí, ¿no? ¿Ya? Y esas se recomiendan más, pero hay que tener algunos eh, consideraciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los marcos regulatorios que existen de momento? En Estados Unidos va muy avanzado en esto. ¿Qué es lo que existe? Los Business Associate Agreement, que tiene que ver con un contrato legal que define el proveedor de la IA y que se compromete a proteger los datos, que te dice claramente dónde va a almacenar esos datos, quién puede acceder a los datos y cómo se recuerda la seguridad de estos datos, ¿no? Entonces, si hay IAs que declaran esto, ya tienen un punto a favor para su utilización. También tenemos estas otras marcos normativos, los Health Insurance Portability and Accountability Act, los IPA, que tienen que ver con leyes sobre portabilidad de seguro de salud, ¿cierto? Privacidad y seguridad de la información de salud. Entonces, ¿cuáles son esos IPA? Garantizar protección de datos sensibles, control de acceso a la información, almacenamiento de información segura, resguardo frente a filtraciones y uso adecuado de información del paciente. ¿Cuáles son esas informaciones sensibles que nunca deberías introducir a una IA? Son estas que están acá, los PHI, ¿no? Nombre, fecha de nacimiento, diagnóstico, resultado de exámenes, número de ficha, dato de contacto, cualquier dato clínico vinculado a la identidad del paciente, es totalmente desaconsejable introducirlo, procesarlo a través de cualquier IA. Estas herramientas que están en rojo están completamente desaconsejadas para uso clínico. Por todo lo que comentamos antes, por el error, por el sesgo, por las alucinaciones guía, porque no están diseñados para este propósito y porque no hay resguardo de datos. ¿Ya? Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se nos permite hacer? Bueno, los consensos señalan lo siguiente. Las herramientas que no son seguras, las que mostré recién, para uso clínico, pueden ayudarte con la redacción de textos genéricos, mejorar gramática y estilo de redacción, generar esquemas con la información,
organizar ideas y producir material psicoeducativo general. ¿Ya? Hasta ahí aguanta el marco, ¿no? Jamás deben usarse para procesar datos de protección, datos de salud protegidos, datos de identificación o identidad del paciente. Jamás deben usarse para decisiones clínicas, para redactar documentos oficiales del paciente, o sea, como para el informe neuropsicológico, olvídenlo. Y para producir contenido que entre a un expediente sin control de un experto. O sea, que esta información se genere y vaya a parar a una ficha clínica de un centro o de una red de almacenamiento de salud. Eso jamás, porque la tasa de error es alta. Otros aspectos re importantes. Si se va a utilizar IA, se debe hacer un consentimiento informado. El paciente debe ser informado respecto de dónde se va a almacenar su información, por cuánto tiempo va a estar esa información almacenada, quién puede acceder y quién no puede acceder a esa información, y dar cuenta de de qué protecciones existen, qué acuerdos existen para proteger los datos al utilizar esa inteligencia artificial. Propiedad de los datos. Si el proveedor de la inteligencia artificial es dueño de los datos, podría perfectamente venderlos, hacer lo que quiera con esa información. Entonces, cuando vayan a utilizar una inteligencia artificial, tienen que cerciorarse de quién finalmente es dueño de los datos. Si yo por adquirir el servicio de esta inteligencia artificial, el desarrollador se queda con esa información o el clínico se queda con esa información y el proveedor del servicio no tiene acceso a esa información. ¿Dónde está el documento que resguarde ese aspecto? Otra cosa muy importante es que si la inteligencia artificial comete un error de interpretación clínica, de registro, de cálculo de puntaje, de decisión clínica, el responsable único aquí es el clínico, el humano clínico que utilizó la IA y no el proveedor de la IA. ¿Ya? Esta cosa es re interesante. Dado que vamos a utilizar IA en el caso hipotético para hacer un trabajo más eficiente, ¿vamos a cobrar menos? ¿Mm? Dado que la IA acelera, no sé, procesos de reacción delante de antecedentes, sintetiza información, se la pega más eficiente, el flujo de información podría resultar más eficiente. Eso en términos de seguro, de, por ejemplo, ISAPRE, FONASA, cómo opera ahí el tema del gasto de tiempo, el costo y la cobertura de salud. Temas, ¿no? Evaluación neuropsicológica con IA, evaluación neuropsicológica sin IA, costo diferente. Ya. Entonces, claro, este punto puede desincentivar el uso de la IA en algunos profesionales, eso es cierto. Pero aquí los artículos argumentan que es importante que si bien se va a utilizar menos tiempo en corregir test, por ejemplo, porque la IA lo hace de manera automatizada, ese tiempo se va a utilizar para análisis clínico, por ejemplo. Ya, hay que buscar una salida para argumentar el uso del tiempo. Entendiendo todo esto que implica la IA, quiero recordarles esto, que se lo muestro en cada seminario y clase que hago. Discriminando entre el tamizaje cognitivo, el testeo cognitivo y la evaluación neuropsicológica. Son tres cosas diferentes. El tamizaje, cualquier profesional de salud medianamente entrenado puede hacer un tamizaje. Son test que utilizamos que son fáciles de aplicar, fáciles de corregir, no permiten diagnóstico, no podemos hacer diagnóstico con un MoCA, con un Minimental, con un AC3. Permite referir, levantar hipótesis y orientar una evaluación más profunda, pero tiene la gran limitante de que es tremendamente descontextualizado y está basado en puntajes que generalmente no están ajustados ni por edad ni por educación. El testeo cognitivo tiene la gracia de que son test más profundos, más específicos, que están generalmente ajustados por edad y educación y que suelen ser materia de uso de los psicólogos con entrenamiento, pero sigue siendo una evaluación descontextualizada, no es evaluación neuropsicológica. Porque la evaluación neuropsicológica es el ejercicio interpretativo de un experto en neuropsicología. El
trabajo integrativo e interpretativo de un neuropsicólogo clínico. Eso es la evaluación neuropsicológica. No los test neuropsicológicos, no los puntajes ni la conversión a puntaje estandarizado, percentil, Z, lo que sea, sino que la interpretación a partir de la integración de múltiples fuentes de información. Entrevista clínica, observación, entrevista, fuentes colaterales, aplicación de test, escalas, revisión de antecedentes, anamnesis, epicrisis, todo lo que tenga exámenes paraclínicos. Viene un clínico experto, un neuropsicólogo, toma toda esa información y elabora contextualizadamente una interpretación. Y eso es la evaluación neuropsicológica, no la aplicación de test. Eso se llama testeo cognitivo. ¿Bien? Y en este contexto, con las definiciones claras, la IA, ¿en qué nos ayuda? Con suerte y parcialmente hay algunos estudios que apuntan a que podría ser útil en este contexto. ¿Cierto? En el tema de aplicar test, de corregir puntaje, de convertir de puntaje bruto a puntaje estándar, de transformar, por ejemplo, un labeling a una conclusión, a una afirmación, por ejemplo, un paciente tuvo tanto puntaje bruto que corresponde a tal percentil y eso significa que está extremadamente bajo. Hasta ahí, con suerte, ¿ya? Hasta ahí, ¿sí? Pero todo este trabajo interpretativo, asociativo, reflexivo y declarativo, ¿no? O sea, como jugársela con un diagnóstico, hacer diagnóstico diferencial y proponer intervención, ahí está totalmente offside todavía. ¿Sí? Entonces, bueno, finalmente The Right, el artículo más reciente, entrega 20 recomendaciones en relación a la neuropsicología clínica y el uso de inteligencia artificial. Ahí se las dejo. Verificar todo el contenido generado por IA antes de usarlo clínicamente. Verificar. No ingresar información protegida en herramientas no aseguradas. O sea, si hay una IA que no tiene ningún resguardo, no utilizarla. No delegar el juicio clínico a la IA. Eso lo tiene que hacer el clínico. Ser transparente respecto del uso de la IA. O sea, informar al paciente, informar que esa IA tiene resguardos, que tiene políticas de confidencialidad, que es solo para transcripción de antecedentes, no para juicio clínico, en fin, todo eso. Usar datos identificables solo en caso de que los derechos del paciente estén garantizados. Comprobar referencias y hechos porque la IA inventa. La IA puede colocar cosas en el informe que nunca las vivió el paciente ni que y que no le están pasando al paciente. Pero en este afán de repetir patrones y generar declaraciones a partir de patrones, la IA se puede equivocar. Eso se llama alucinación. Mantenerse actualizado respecto de marcos éticos y legales, ¿cierto? Obtener consentimiento informado cuando se vaya a utilizar una IA, como grabación ambiental, ¿cierto? Si yo utilizo una IA que transcribe entrevistas, tengo que avisar, voy a utilizar esto. ¿Usted está de acuerdo? Sí, ¿no? En contexto forense, ser muchísimo más cuidadoso todavía. Formar y supervisar a estudiantes y personal sobre el uso responsable. Entonces hay que introducirlo en la academia. Documentar cómo se usó la IA en el proceso evaluativo. En qué aspecto de la evaluación se utilizó la IA. Solamente en el registro de la entrevista, mediante grabación, o simplemente en la conversión de puntaje bruto estándar. En qué aspecto o en qué etapa de la evaluación se utilizó la IA. Eso debería ir en metodología. Documentar cómo se utilizó se puede usar para resumir registro extenso, pero con verificación clínica siempre. Puede ayudar a crear explicaciones en lenguaje simple para familias y pacientes, pero siempre debes revisarlo para poder personalizarlo, ¿no? Puede apoyar flujos interdisciplinarios, siempre verificando. En supervisión, explicar por qué se usa y cómo evaluar la salida, el output. O sea, cómo revisar críticamente lo que la IA está diciendo. Hacer auditorías, no copiar texto generado por IA directamente y pasarlo al informe. Es lo mismo que hacerle caso a la IA, ¿no? Primero le pides algo, lo revisas y luego lo utilizas. Y lo que le puedes pedir es sumamente acotado a lo que revisamos. No confiar ciegamente en resúmenes automáticos, aunque se vean increíbles, aunque suenen súper bien, ojo, porque luego tú eres responsable de esa información. Tú tienes que explicar, dar cuenta de eso que está ahí generándose y puede ser erróneo. No dejar que la IA genere contenido clínico personalizado sin supervisión.
no asumir que los entrenadores o los, digamos, las personas que están haciendo entrenamiento entienden los riesgos, ¿no? Que hay que explícitamente declararlos e informarlos como lo estamos haciendo en este seminario. Bien, eso fue mi seminario breve, reflexivo, crítico sobre IA y neuropsicología clínica. Los dejo cordialmente invitados al diplomado, a la tercera versión del diplomado en evaluación neuropsicológica en adultos, ¿ya? Semiología y psicometría. Y bueno, un muy buen resumen de Rizzo para dar cuenta del estado en el que estamos con la IA y la neuropsicología. Muchísimas gracias y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias por la presentación. Ha estado muy interesante y súper bien recibida. Así que Sí, ahora damos espacio para las preguntas. Quienes deseen hacer su pregunta pueden levantar la manito, así como hizo Álvaro. Así que vamos a empezar con él. Álvaro, cuando gustes hacer tu pregunta, ya te di la palabra. Profesor, buenas noches. hola Eh, Álvaro. Me encantó la cátedra. Hay que decirlo, ¿cierto? La IA es solamente una secretaria. Y en algunos casos confiable. ¿Por qué? Porque parece más un bot que una IA. Ujú. Bueno, considerando ciertos aspectos epistemológicos, ciertos nosológicos, deontológicos, que usted también y acaba de pasar en la presentación, sí estoy muy de acuerdo con usted. Creo que la IA no puede reemplazar la mente humana. ¿Por Ujú. qué? Porque lo discutí con profesores y docentes de carrera hace tiempo. Y la discusión era de que la IA teníamos que abrirnos al uso de la IA en interpretaciones organizacionales, por ejemplo, que era una oportunidad de negocio. Y también lo están haciendo desde algunas universidades chilenas. Entonces, el punto epistemológico y deontológico era de que en una entrevista laboral o para aplicar, ¿cierto?, la entrevista o instrumentos, uno tiene que hacer una apreciación clínica con el ojo humano. ¿Por qué? Porque la IA puede presenciar un guiño, una arruga de frente, como un error. Y el ser humano no es, Exacto, el ser humano está tan lleno de errores que esos errores nosotros somos capaces de detectarlos. exacto. Ahora, creo que para la clínica, no sé si usted está de acuerdo y ahí viene la reflexión que quiero que usted haga y le dé una vuelta. Ujú. Creo que debemos volver 5 años atrás a la clínica moderna. ¿Por qué? Porque la IA entorpece el desarrollo y el diagnóstico. Segundo, Ujú. ¿a qué debemos volver? Y ahí quiero ver su aprobación o cómo podemos mejorar esto. O darle continuidad al mejor desarrollo del diagnóstico. Ujú. A la literatura. Sí, Tenemos que volver a ocupar la literatura y las palabras clave. ¿Por qué? Porque si el clínico, como usted o como yo, queremos desarrollar en esta área y tenemos alguna duda, para eso está la revisión científica. exacto. Ujú. Entonces, esa es la reflexión y necesito que, si usted está de acuerdo, no está de acuerdo, si es positivo lo que yo estoy inferenciando. Ujú. Y, y lo más importante, profesor, que me gustó eso de la anamnesis remota, la próxima, los test psicométricos son solo parte de, y claro, el MoCA puede arrojar algún problema, ¿cierto?, en el desarrollo cognitivo, el minicog, hay varios, el MMSE, Ujú. pero es complementario a un montón de factores psicométricos que uno tiene que interpretar o de indicadores. Entonces sí, me parece muy ajustado, estoy súper de acuerdo con usted y es correcto. Deontológicamente me parece maravillosa su presentación y no sé si está de acuerdo con volver 5 años, ¿cierto? Y seguir con el uso de las palabras clave. Eso, profesor. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por tu comentario, por tu pregunta. Eh, Me alegra mucho que haya sido bien recibido. Estoy viendo los comentarios ahí. Vaya, que causó una muy buena impresión. Era un tema que estaba ahí como un volcán a punto de hacer erupción y había que como destaparlo, ¿no? Para tratarlo porque afecta lo que hacemos cotidianamente. Y me llama mucho la atención que digan volver a la revisión. Viejo, nunca la dejamos de considerar. O sea, si usted estaba pensando, no le digo al Álvaro, pero sí lo que en general, ¿no?
creo que lo que comentan es como bien representativo de los estudiantes nuevos, sobre todo. Si usted estaba pensando reemplazar la revisión científica por inteligencia artificial, estamos fritos. Ahí sí que nos fuimos a la B y vamos a pasar a hacer una pseudociencia rápidamente. Jamás, jamás debemos abandonar los metaanálisis, las revisiones sistemáticas, las scoping review, los ensayos clínicos, los, las Biblias, los grandes próceres, porque ahora sí hay como una suerte de boom con el tema del metaanálisis, ¿cierto? Que es una forma de validar datos y afirmaciones, ¿cierto? Pero resulta que antes de esos métodos estadísticos sofisticados estaba la gente que pensaba la disciplina, ¿no? Por ejemplo, los padres de la disciplina, Alexander Luria, Kurt Goldstein, ya, todos esos tipos no tenían nada de lo que tenemos ahora y eran tremendamente visionarios y tenían el método clínico lesional, por ejemplo, que utilizó Luria para llegar a todas las conclusiones de su modelo de tres bloques funcionales. Fue a partir de ver un montón de gente lesionada con lesiones específicas, focales, y los fue agrupando, ¿cierto? Y se dio cuenta a partir de la doble disociación que estos pacientes tenían alteraciones en la memoria, pero no hacían el lenguaje. Y estos pacientes al revés, ¿no? El lenguaje comprometido y la memoria episódica conservada. Y así él empezó como a agrupar los pacientes y armó una tremenda teoría que hasta el día de hoy hay muchas afirmaciones de esa teoría que no se ha ido, no ha modificado o se ha enriquecido con nuevos hallazgos a partir de métodos más sofisticados. Y claro, ahí lo que se hacía era pensar, pensar críticamente. Si hay algo que te está quitando el pensamiento crítico, arranca. No es ahí, ahí no es. ¿No? Si yo voy a hacer una psicología en donde le voy a preguntar a una máquina lo que tengo que hacer y lo que tengo que decidir, estoy perdido. Le estoy entregando todos mis 5 años de formación, mi postítulo, mi posgrado, mi experiencia clínica a una máquina que depende de lo que yo le digo, que depende de la información que yo le introduzco, de cómo yo la entreno, porque la IA hay que entrenarla. Yo creo que la IA puede hacer grandes cosas, pero requiere de un gran entrenamiento, de un entrenamiento muy completo, de un ensayo y error verificado constantemente para ver si la puntería se va afinando o no. ¿Ya? Eso se puede lograr, pero con muchísimo entrenamiento. Y eso es lo complejo. Por ejemplo, han hecho experimentos en los que comparan tres guías distintas, tres chatbots distintos y aplican un test, ¿cierto? Y llegan y tienen que escuchar la respuesta del paciente, calcular los puntajes brutos y transformarlo en estándar y llegar a una conclusión. Ya. Y las tres guías llegan a puntajes distintos y a conclusiones diferentes. ¿Ya? Que es lo mismo que le pasa a los seres humanos. ¿No? Si nosotros tomamos 10 neuropsicólogos y los 10 le hacemos hablar al mismo paciente y que le aplique los mismos tests, lo que pasa a veces es que hay una diferencia entre evaluadores. ¿Ya? O sea que la IA es bastante limitada después de todo. Pero su forma de generar información es tan convincente y es tan como que resuelve dolores que tenemos los humanos, ¿no? Como que sea rápido, que me quite, que me ahorre tiempo. ¿Ya? Y ahí tenemos que tener mucho ojo no pisar el palito. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Álvaro, de volver a lo clásico, más bien que devolver, porque nunca se ha ido, de darle el valor que se merece. ¿Ya? Por ejemplo, yo hago pesquisa científica con la IA. Y las, y las primeras pesquisas que hacía, la IA me daba unos argumentos así, pero fantásticos, que yo quería escuchar. Pero luego empezaba a ver las referencias y resulta que la mitad no existía, po. La mitad de las referencias nunca las encontré. Así que le dije, oye, Ia, mira, de estos 10 argumentos, 5 no los encuentro por ninguna parte. Oh, sí, debe ser un error, me decía la IA. Y ahí buscaba de nuevo y me decía, en realidad no encontré ningún argumento sobre ese punto. Pero eso fue después de que yo le dijera que estaba equivocado. Bueno, esa IA ahora busca con más precisión. O sea, si no encuentra el link con el DOI y el autor, no lo utiliza. Entonces se ha refinado y ahora la verdad me ayuda muchísimo. ¿Ya? Porque yo hago búsqueda científica de evidencia, metaanálisis, todo lo que tú quieras, apoyado en IA, pero siempre tienes que verificar que la fuente sea correcta. Y en el transcurso de un año, esa IA se equivoca cada vez menos. Se equivoca cada vez menos y sí me agiliza la pega de búsqueda científica, por ejemplo. Muchísimo. Pero ni pareció a lo que era al principio, donde la mitad era información de alucinación. ¿Ya? Entonces, ojo, ojo con eso. Una de las cosas que me preocupa es que neuropsicólogos que me toca formar, la mayoría no ha salido ninguno de los libros clásicos. Nadie salió el cerebro en acción,
ni The Higher Cortical Functions in Men de Luria, ni el libro de Neuropsicología Humana de Ellis Young, ni la Biblia de Evaluación Neuropsicológica de Muriel Leisak. Entonces, están con la clase del profesor que está al frente. Y eso es preocupante. Están con la IA y con la clase. Y con todos los desafíos que implica una disciplina tan compleja. Y cuando no tienes respuestas, la tentación de utilizar una varita mágica que te da respuestas automáticas es muy alta. Así que tengan cuidado con eso. Lo que hacemos es complejo, es difícil y requiere lectura, revisión de modelos teóricos, evidencia científica y no deben transar eso. Y la IA te debe ayudar para eso, no reemplazar eso. ¿Ya? Así que Álvaro, totalmente de acuerdo con tu comentario y pregunta. Los escucho, los leo. Muy bien. Claro, la IA no es una Ah, fuente de información. Exactamente. Estaba leyendo ahí las afirmaciones. vale. Muy Tú me bien. dirás, Mari. Sí. Continuamos con Sofía. Hola, Hola. ¿se me escucha? Sí. Hola, me presento, soy Sofi, soy tercer estudiante de psicología, voy en tercer año Ujú. y justo estamos pasando como el tema de las evaluaciones neuropsicológicas, pero también estamos viendo como psicología jurídica y hoy día como en el ramo de áreas emergentes como que alias psicología jurídica, Sí. salió como el caso como de cómo evaluar psicológicamente a un adolescente, en un caso como de imputado. Entonces, Ujú. como que varios compañeros, incluyéndome, como aparecieron como temas como la memoria, la cognición, la atención, y un compañero como que para aplicar como un test, hizo como un test de evaluación neuropsicológica. En esos casos, ¿cuál sería como un test de esta índole para aplicarlo en contextos jurídicos? Porque es un área como que yo me quiero como especializar, que estoy como en una de esas junto con infanto juvenil. Ya. Esa es como mi duda. Vale. Bueno, la elección de cualquier procedimiento de evaluación depende mucho de las hipótesis que uno elabora a partir de la revisión de un caso. Cuando yo recién mencionaba el tema de que la evaluación neuropsicológica es contextualizada, me refería en parte a lo que tú estás mencionando. O sea, no es lo mismo el contexto clínico que el contexto forense, por ejemplo. Y también podríamos mencionar algunos subcontextos. Por ejemplo, dentro del contexto clínico no es lo mismo una persona con demencia que una persona con TEC, que una persona con accidente vascular, que una persona con infección, que una persona con una enfermedad desmelinizante. Son distintos contextos clínicos. Ya, no es lo mismo un contexto de simulación o un contexto ganancial, donde se obtiene un beneficio a partir de los resultados que tú vayas a entregar, o un perjuicio. Entonces hay que estar muy atento al contexto en el cual estás evaluando. El contexto forense es bien particularmente complejo. Yo, la verdad, no me desenvuelvo en ese contexto. Yo soy neuropsicólogo clínico y no me considero forense, porque encuentro que es un marco teórico completamente distinto. Hay otros test, otras herramientas, otros modelos interpretativos, ¿ya? Que yo no conozco en profundidad. Así que generalmente no me meto en ese contexto. Pero dado que ustedes están ahí en su proceso de formación, es importante primero conocer el caso y cuál es la pregunta de investigación a resolver en ese caso, qué es lo que la neuropsicología va a aportar, particularmente en tu caso. Eso va a generar que tenga que hacer una revisión de la literatura científica para tomar una decisión respecto de lo más apropiado para ese caso, para sus características y para la pregunta que necesitan responder. ¿Ya? No es una receta, en realidad la decisión se toma a partir de una reflexión que integra los componentes del caso, del contexto en el que estás y la pregunta que tú quieres responder dentro de ese contexto forense en este caso y de las particularidades del caso. ¿Ya? Entonces, más que un adolescente, ¿cómo evaluarlo en contexto forense? Hay que preguntarse qué aspectos de este adolescente son necesarios de explorar a partir de la demanda, a partir de su antecedente, a partir de qué es lo que se espera que uno pueda aportar, particularmente en ese caso. ¿Sí? Somos una disciplina bastante, si bien tenemos elementos nomotéticos, también somos bien ideográficas, totalmente ideográficos. O sea, muchos de elementos muy personales y subjetivos de cada caso son relevantes para la toma de decisión de lo que hacemos. ¿Eh? Gracias. Laura o José Juan, no sé quién está primero.
Eh, Mari, Ya. Continuamos con José Juan. José Juan. Sí, muy buenas tardes, maestro. Realmente fue una ponencia bastante interesante porque, como lo mencionó, sí, la IA puede precisamente ayudarnos de cierta manera, pero al mismo tiempo limita mucho nuestro desarrollo cognitivo y precisamente, sí estoy de acuerdo en parte con el psicólogo Álvaro Bruna de retomar precisamente a lo básico. Pero bien, la pregunta que yo tendría para usted sería, em, ¿hasta qué punto es posible atribuir responsabilidad legal y clínica en casos de error diagnóstico cuando intervienen sistemas de inteligencia artificial junto con el juicio del neuropsicólogo? Buena pregunta. Es un terreno poco explorado, pero dado que la IA es una herramienta que depende de un humano, que se hace responsable de su uso, es básicamente el clínico quien responde por eso. ¿Ya? De hecho, The Rights, el autor uno de los autores que señalé, dedica un apartado específicamente a eso, a la responsabilidad del uso. ¿Sí? Entonces, un error diagnóstico o una mala decisión clínica eh, generada por IA, el responsable de las consecuencias de eso es el clínico que consultó la IA. ¿Ya? Y tiene toda lógica porque es básicamente un mal uso de la herramienta. Estamos pidiendo algo para lo cual no es específicamente diseñado. eh, el proveedor del servicio, ahí hay que hacer un análisis más fino dependiendo de la IA. Por ejemplo, si alguien te vende una IA que tiene una precisión absoluta, garantizada, y, ¿cierto? Y que el proveedor te dice que la decisión clínica derivada de esa inteligencia artificial es completamente certera, claro, uno podría decir, aquí me están vendiendo un producto que no cumple con lo que promete, con lo que debería hacer. Y entramos en la complejidad de lo legal, ¿no? Pero son herramientas al final. Son herramientas que uno las utiliza. Hay muchos casos, ¿ah? Por ejemplo, hay un director técnico de fútbol que le consultaba a ChatGPT todas las decisiones respecto al equipo. Y lo pillaron. El equipo, de hecho, bajó a segunda división. Ya le fue pésimo. Para afuera. Aquí en Chile hubo el caso de un abogado que elaboró un informe eh, de un caso con IA y el juez se dio cuenta. También, o sea, le llegó un llamado de atención súper importante, no le quedó otra cosa que hacer un media culpa al abogado y reconocer que había utilizado IA de mala forma. Y así, ¿no? Hay un montón de casos y en neuropsicología también. Yo sé que hay colegas que están tomando los puntajes brutos y los están metiendo a la IA y le están pidiendo que haga el informe. Lo están haciendo. Grave, ¿vale? Yo espero que se informen más y que le tomen el peso a esto, al tema del uso de la inteligencia artificial en contexto clínico y sus consecuencias. Así que gracias, José Juan. Muchísimas gracias. Bien. Laura, creo que él sería la última persona. Laura Mendoza. No me deja. Ah, Mari, parece que tú tienes que habilitar el micrófono a Laura. Sí, dígame. Que Laura Mendoza dice que no puede emitir su opinión, porque parece que tiene su Ah, ya. micrófono bloqueado. Entonces, sería la última pregunta por Laura. O sea, yo puedo responder las Ahí está. preguntas, ¿no? Profesor, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Sí, disculpe que lo moleste. Mire, más que Ninguna opinión, molestia. yo participé en un curso el primer curso o el segundo, no, no estoy segura, igual fue mucha información y no aprendí como tan rápido, no aprendí todo, me faltó igual harto, pero a mí me parece súper importante un curso de intervención, de repente más Ah, chico, porque como habló la compañera del asunto forense, que es difícil, hay otros que son más clínicos. Yo, por ejemplo, trabajo en educación, no me dedicaría a neuropsicología clínica, pero ujú. sí sería importante como abordar algo que sea algo general, medio básico.
más genérico, Ujú. porfa. Bueno, estamos trabajando en eso para elaborar una oferta de curso lo más amplia posible. Así que Muchas cuenten con gracias, ello. muchas gracias. ¿Leyes en Chile, Camilo? Una pregunta interesante. La verdad es que todavía no. De hecho, yo soy parte de la Sociedad Chilena de Neuropsicología y tenemos este tema en la mesa porque queremos elaborar un código de ética específicamente para neuropsicología y este es uno de los temas, el uso de IA. ¿Ya? Así que este seminario lo voy a replicar, al parecer, en la Sociedad Chilena de Neuropsicología y de ahí vamos a establecer las bases para elaborar ese apartado sobre ética en neuropsicología y uso de inteligencia artificial. Bien. Eh, Oscar, Mónica, les pido que las preguntas sean referidas al curso. Ya, vamos a finalizar con estas dos preguntas, Vale, así que empezamos perfecto. con Mónica. Buenas tardes, profesor. Yo Hola. quisiera saber el diplomado que va a dar, ¿Mm? de neuropsicología clínica. A mí me Sí. interesa mucho porque a mí me interesa especializarme en adultos. Ujú. Yo estoy por terminar la carrera, pero mi área de Bien. interés es la neurodivergencia Ah. y altas capacidades. ¿Este diplomado es para mí? Si tú quieres entender la neurodivergencia desde la neuropsicología clínica, sí, Sí. te va a ayudar un montón, totalmente. Aunque no tenemos un apartado específico para altas capacidades en adultos. ¿Ya? Pero sí es un muy buen diplomado para entender los fundamentos de la neuropsicología, la evaluación neuropsicológica, los aspectos clínicos. ¿Ya? Es un diplomado donde todos los profesores son neuropsicólogos clínicos, tienen experiencia y a todos se les pide que en sus clases muestren casos clínicos. Entonces es un diplomado bien dinámico, bien orientado al ejercicio profesional. Pero Ah, bien. no tenemos una clase destinada al tema que tú señalas, a altas capacidades en adultos, no. Sería muy bueno Ah, incorporarlo en próximas ediciones del diplomado, sin duda. Es un tema que a mí me interesa muchísimo. muchas gracias. Bueno, de todas maneras nos vemos en el en el Ah, diplomado. perfecto. Muchas Ahí, gracias, ahí profesor. lo vemos. ¿Listo? Oscar, vamos con Oscar y ahí nos vamos Ahora al sorteo. finalizamos con Oscar y Sí, ahí vamos al Oscar sorteo. te van a habilitar el micrófono, Oscar. ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. Mm. Buenas noches. Quería hacer una consulta. Sí. Eh, bueno, sé que Lucía dijo que vaya en base a lo que ha hablado y creo que sí, así es mi consulta. Básicamente, en Chile, ¿cómo un psicólogo puede titularse como neuropsicólogo? Ah, bueno, es una súper pregunta, muy recurrente. Eh, bueno, después de que tú hagas tu licenciatura en psicología, lo que se espera es que hagas un posgrado, magíster en neuropsicología, un postítulo en neuropsicología, formación especializada en neuropsicología. ¿Ya? Ahora, no hay un marco regulatorio que diga tú eres, tú no eres. ¿Vale? O sea, si tú tienes un magíster en neuropsicología, perfectamente puedes ofrecer servicios de neuropsicólogo clínico. ¿Ya? Ahora, yo te puedo contar mi experiencia personal de cuando yo me sentí neuropsicólogo clínico. Porque yo hice mi licenciatura, luego hice un máster, luego hice otro magíster, hice un diplomado, un postítulo, hice hartas cuestiones de formación en neuropsicología, pero no me sentí neuropsicólogo clínico hasta que hice un proceso de supervisión clínica. ¿Ya? Cuando yo me sometí a que otro me supervisara, cuando estuve en una clínica donde yo veía casos, presentaba casos, hacía informes y me decían, no te fijaste en esto, en esto, en esto, y mira, pone cuidado con esto, y hazlo de esta forma, y argumenta por qué quieres hacer esto, y me hicieron ese seguimiento de casos de evaluación y rehabilitación recién allí cuando finalicé ese paso. Yo dije, ya, me siento neuropsicólogo clínico, completamente cumplí mi sueño. ¿Ya? No hay un marco regulatorio que diga eres o no eres. De hecho, en las pegas de los trabajos, perdón, de servicio público, les piden diplomado. Sí, Claro. diplomado en formación. Ya, para cargos de neuropsicólogo, les piden diplomado, no les piden más. Yo encuentro que es muy poco.
¿vale? Porque el diplomado, te cuento mi experiencia, la nuestra, el IPA, te va a dar muy buena información teórica, modelos, interpretación, aplicación de test, ya, perfecto. Pero esa otra patita que tiene que ver con la supervisión clínica, el ejercicio profesional, la supervisión de la práctica en sí, eso yo creo que hace la diferencia. Pero como digo, tiene que ver con una cuestión de sentir, de sentirse neuropsicólogo clínico. Yo recién me sentí neuropsicólogo clínico cuando me sometí a ese proceso. ¿Ya? Ok. Y yo de hecho Profesor, todavía hago supervisión, todavía me supervisan. Cuando tengo un caso que es interesante, lo presento a supervisión. Y ahí claro, recibo comentarios, feedback y veo cuestiones que no me he dado cuenta, pero que otros que otros sí lo ven. Yo creo que ese pero, ejercicio hay que mantenerlo siempre. ok, pero por ejemplo, si, bueno, en mi caso yo estoy haciendo un magíster en neurociencia con, como con una mirada un poco más profunda a lo que tiene que ver con cognición y neurodesarrollo, ¿eso serviría como para poder yo utilizarlo? Yo creo que es un conocimiento que te va a servir, pero al menos por el título suena como más fundamento neurocientífico. La neuropsicología es una neurociencia conductual, va de la conducta al cerebro, ¿ya? Entonces, es una especialidad clínica, ¿vale? Sí, Entonces, no sé si el programa de formación en neurociencia que tú sigues tiene ese enfoque, o tiene más una mirada ok, de explicarte los procesos cerebrales que sostienen los procesos cognitivos, ¿ya? No sé si tiene horas destinadas a aplicación de test, interpretación de test, de semiología, enfoque de proceso, clínica, ¿ya? No sé si es claro. que tuviera eso, claro, te serviría mucho para el ejercicio clínico. Ah, perfecto, muchas gracias. Andrea Belén, claro que sí. Sí, sirve como hora de formación en neuropsicología, claro, sí, sí sirve. Ya, creo que ya cumplimos, ¿no?, con la ronda de preguntas. Sí, ya Y, terminamos con las preguntas. y ahora vamos entonces con el sorteo. Sí, voy a parar la grabación. Ahí está.